Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Duélale a quien le duela. Las últimas horas nos presentan un fuerte contraste entre los hechos de ruindad integral en la que se ha movido la dictadura madurista contra el pueblo venezolano y la actuación cándida de Nicolás, pretendiéndose una resurrección de los gestos pacificadores de algunos presidentes venezolanos que, de grandes que le quedan en comparación, convierten en casi nada el show del dictador. Ahora llama a Palacio a los banqueros y hasta les escucha recomendaciones sobre retardar la entrada en vigor del nuevo desastre monetario. Ahora se retrata con dueños de medios de comunicación y, válgame Dios, habla de la necesidad de información libre y abundante. Ahora hasta se preocupa por el papel y, como si no tuviésemos memoria, encarga crear una planta fabricante de papel bien lejos del cadáver de Benepal que quedaba ya en Morón, ¿recuerdan? Venezolana de pulpa y papel. Bien lejos de ese cadáver, eso sí. Ahora incluso quiere fiadores y hasta que le presenten listas de presos políticos para los que se reclame libertad. Quiere ser la Madre Teresa de Calcuta y, si es necesario para ello, se afeita el bigote, imagino yo. Pero como la canción, está pillado. Se le hizo demasiado tarde para que lo propongamos como Nobel de la Paz. Y es que le madrugó demasiado a dar el salto a convertirse en tirano, cruel, abusador hasta el tuétano y señalado además de crímenes atroces. No puede ser pacificador un encausado por corrupción y lavado de dinero en el caso Odebrecht, que además está usurpando el cargo de presidente. No puede ser pacificador quien se opone a la caridad humanitaria de nuestros hermanos del mundo mientras la muerte azota al pueblo venezolano por enfermedades y por malnutrición que son culpa directa suya. No puede ser pacificador quien finge con liberaciones de presos y la verdad es que ha aumentado el número de privaciones de libertad a civiles y a militares porque su cobardía le atormenta y le convierte el aire en un gas conspirador. No puede ser pacificador el mayor tramposo y culpable de faltas y delitos electorales que convierten la vía expedita para la paz, los comicios, las elecciones, no solo en una burla, sino también en una amenaza permanente de violencia. No puede ser pacificador el que tiene, junto a sus colaboradores, mérito suficiente para ser encausado en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Sabemos que Maduro agota sus pataleos y así como mono que se vista de seda, mono se queda. La gente sabe, dentro y fuera del país, donde suda y se sacrifica el éxodo de hermanos que huyeron de su terror, que esta Caperucita está desnuda y descubierta en mitad de la calle. A nadie engañas. Lobo, Nicolás, Caperucita roja, rojita. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Primero que nada, tengo un servicio público, lo urgente es lo urgente. Para niñas de 2 y 7 años con infección en el pulmón se solicita acitromicina de 200 miligramos.
Acitromicina de 200 miligramos para unas niñas que sufren de infección en los pulmones, niñas de 2 y 7 años. Por favor, contacten a la señora María González al 0416-567-1715. Repito, 0416-567-1715. Y si usted sabe dónde se encuentra la acitromicina, o mejor, si puede donar la acitromicina de 200 miligramos, Dios le pague. Seamos solidarios en estos momentos de grandísimas dificultades, de crisis humanitaria, como hemos dicho en tantas ocasiones que estamos padeciendo en nuestro país. Bienvenidos, amigas y amigos, al resumen de las cosas. Hoy es 30 de mayo y estamos listos para compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa. Saludos a toda la audiencia de Radio Caracas Radio, transmitiendo para Caracas y el centro del país. También la audiencia de Radio Mundial, 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. BPI, Venezolanos por la Información, @noticias 7D desde Panamá para toda Centroamérica. Nuestro querido equipo de la página en venezuela1.com. Y recuerden ustedes que somos RCR.TV, la radio que se ve a través de internet. Saludamos a quienes desde cualquier parte del mundo nos sigan a través de la web. Tenemos también otro servicio rápidamente para la señora Rosa León. Se solicita Carvedilol. Oigan, Carvedilol de 26,25 miligramos o Lecardipina de 10 miligramos. Por favor, ubiquen a la señora Rosa León en el 0416-900-4374. Repito el número telefónico, 0416-900-4374. Bien, después de escuchar nuestra nota editorial, como quiera que el pacificador acaba de salir de una cadena nacional en la que estuvo con el nuevo presidente cubano, y eso parecían, bueno, dos santurrones allí. De paso, hasta la cadena fue cortica. Ojalá no hubiera más cadenas, pero que si las hubiera fuesen así, también cortiticas, ¿no? Porque la verdad es que estamos hartos de pistoladas y ya absolutamente full de problemas, de necesidades, de angustias. Bueno, de inmediato, para quien se le haya pasado la cosa, les dejo escuchar la declaración grabada en la víspera por el secretario general de la Organización de Estados Americanos a propósito de haber hallado méritos suficientes para Maduro y un grupo de sus colaboradores en la posibilidad de ser encausados ante la Corte Penal Internacional por delitos graves de lesa humanidad, que así lo determinó el panel independiente y experimentado en esta materia. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Selene, por favor. El compromiso esencial que nos obliga es mantener el hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad, dadas las responsabilidades que surgen de nuestros instrumentos jurídicos y declaraciones, así como el imperativo mandato de nuestra historia reciente. La Secretaría General de la OEA no encuentra posible hacer caso omiso a denuncias y testimonios presentados durante años por los venezolanos, venezolanas que han sufrido la persecución del régimen. Estos testimonios han sido presentados a la OEA específicamente por aquellos que ya habían denunciado estos casos u otros que decidieron presentarse ante nuestra organización en la búsqueda de justicia. La Secretaría General de la OEA no ha juzgado estos testimonios, dado que ello corresponde a la Corte Penal Internacional, sino que hemos procurado que esa información tuviera una lectura jurídica adecuada a través del trabajo del panel de expertos designado a esos efectos. A partir de ello, entendemos la obligación legal y moral de investigar estos supuestos. Otras denuncias han sido presentadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, algunas mucho tiempo atrás, otras recientemente. Nos consta que ese tiempo de evaluación interna ha dado como resultado un comunicado de apertura e investigación preliminar. En reiteradas ocasiones he señalado que la OEA debe ser una fuerza moral, que sea la fuerza que dé voz a los sin voz, que supera la discriminación, que encienda la justicia donde no hay condiciones para que exista. Todo eso queda superado por la fuerza moral de los testimonios que acompañamos en este trabajo. Es la fuerza moral de las víctimas y de los familiares de las víctimas que necesitan y bregan por justicia.
aquellos que día a día tienen que dar la lucha de dejar atrás las secuelas de la tortura, los que tienen que superar el dolor del familiar asesinado y los que han sido encarcelados por sus ideas políticas. En la Secretaría General de la OEA hemos atendido cada una de estas muestras de sufrimientos, porque detrás de cada una de ellas hay una responsabilidad de aquellos que dieron las órdenes y de aquellos que las ejecutaron. La lucha contra la impunidad es el trabajo de todos, pero especialmente de los que tenemos obligaciones directas de denunciar esta clase de crímenes. Seguimos, como en este documento, los preceptos de juristas como Geoffrey Robertson han formulado. El mens rea, es decir, la intención de la persona de cometer el crimen, asesinato o violación, es requerido para crímenes de lesa humanidad. También lo es que la persona sea consciente del contexto más amplio en que ese crimen se cometía, es decir, el marco de la persecución política en este caso. Es asimismo claro que ha habido acción discriminatoria por parte de la acción represiva, al concentrarse exclusivamente en aquella población civil que es opositora políticamente al régimen. Se muestra también cómo todos los elementos del Estado respondían a ese propósito en cada uno de sus ámbitos y competencias. En ningún caso sería admisible el juzgamiento de funcionarios o fuerzas de seguridad de bajo rango. Ello solo serviría para intentar buscar impunidad para las autoridades. No habrá justicia, porque los más altos responsables nunca se juzgarán a sí mismos en este esquema de gobierno en Venezuela. La Corte Penal Internacional es un sistema que emerge por encima de la jurisdicción doméstica de algunos países para crear un sistema que protege a todas las personas en todos los lugares. Crímenes como los que se describen en los testimonios del presente documento son suficientes para apelar a una conciencia universal, dado que se describe con claridad la imposibilidad de que los mismos tengan justicia en su propio país. Definitivamente no han habido investigaciones, no ha habido verdad y no ha habido justicia en Venezuela. El Estado, completamente involucrado, ha tenido en el Poder Judicial un instrumento de represión y de impunidad. Las obligaciones venezolanas de procesar, investigar y reparar en casos de asesinatos y tortura por parte de la estructura del Estado han sido completamente violentadas. El Estado tiene la obligación de usar los medios a su disposición para llevar adelante investigaciones serias de las violaciones cometidas en su jurisdicción, de identificar a los responsables y de reparar a las víctimas. Esto no ha ocurrido, sino que por el contrario, las víctimas o sus familiares han debido buscar seguridad en el exilio en muchísimos casos. Por otra parte, estos casos no tienen inmunidad de soberanía. Los instrumentos jurídicos rechazan la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y es imperativo determinar la responsabilidad y la posibilidad de inmunidad es absolutamente limitada. Es obvio que los crímenes de lesa humanidad no son ni pueden ser en ningún caso parte de las funciones de los jefes de Estado o de gobierno y por lo tanto no puede ser invocada esa atribución para la inmunidad de jurisdicción. Como señala la... Vamos entonces a dejar hasta ahí. Bien vale la pena haberles dejado unos cuantos minutos la declaración central del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para ver qué ha ocurrido en este segundo día de la información, apenas unas horas después que se conociera este informe, el resultado de las investigaciones preliminares que conlleva la petición abierta del inicio de una investigación ante la Corte Penal Internacional. Recuerden que aquí no cometemos el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. Así que vamos de inmediato, don Eduardo, a comenzar la primera ronda de las noticias que recomendamos. Por favor, no las dejen en el tintero. Venga. Vamos a comenzar justamente con este tema que abordaba el secretario general en la víspera, el secretario general de la OEA. El portal del Nacional nos presenta en esta fecha: OEA acusó a 11 funcionarios del gobierno por crímenes de lesa humanidad. Yo les voy a decir quiénes son y las razones que esgrimen en resumen aquí en el Nacional a propósito de lo expuesto en el informe de este panel de especialistas convocado por la Organización de Estados Americanos. Nicolás Maduro,
Los expertos consideran a Maduro como el máximo responsable de los supuestos crímenes de lesa humanidad y aseguran que ha optado por el autoritarismo como medio para mantenerse en el poder. Consideran que el régimen de Maduro ha usado tácticas cada vez mejor organizadas y más agresivas para ejercer su control sobre el país. Tarek El Aissami, vicepresidente desde la Vicepresidencia Ejecutiva de Venezuela, controla el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar de GESIM, y además dirige el Comando Antigolpe, que tiene como objetivo prevenir acciones de sectores golpistas y terroristas, esto entre comillas, ¿no? El informe afirma que tanto el SEBIN como la de GESIM reciben órdenes directas del Poder Ejecutivo venezolano en lo que se refiere al empleo de la tortura. Jorge Arriaza también está, ministro de Exteriores. Era el yerno del difunto presidente Hugo Chávez y es un convencido defensor del chavismo. El informe no dedica casi espacio a Arriaza y se limita a mencionar su aparición en febrero en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en donde afirmó que en Venezuela no hay crisis. También involucran a Elías Jagua, ministro de Educación ahorita, pero hay que ver, ha tenido más puestos que un autobús. Elías Jagua, ministro de Educación y vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de Misiones, solo aparece mencionado en el informe en relación con un informe de Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la respuesta del gobierno ante la escasez de medicamentos. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones. Como otros de los nombres que aparecen en el informe, Rodríguez ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo, en su caso entre enero de 2007 y enero de 2008, bajo el gobierno de Hugo Chávez. También se indican a su hermana Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC. Actual presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, fue ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 2014 y 2017. Según recoge el informe, intervino en junio de 2016 ante una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA y aseguró que en Venezuela no hay una crisis humanitaria. Según los expertos, Maduro lleva 3 años negando esa crisis y la ha usado para ejercer control social sobre la población. De séptimo aparece Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, que ha estado allí desde el año 2014 y el informe lo cita para recordar la resolución que firmó en 2015, para permitir el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, como último recurso en las manifestaciones. Esa resolución fue condenada por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, ocupa desde 2016 ese puesto y anteriormente desde 2014 se desempeñó como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Gustavo González López es el director del SEBIN. Ejerció como ministro de Interior y Justicia 2015-2016 y luego pasó a dirigir el SEBIN, en cuyas instalaciones se han llevado a cabo torturas, según afirma el informe. Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional, encargado de dirigir la Guardia durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de 2017, en las que fallecieron al menos 120 personas. Y el número 11, citado en el informe, Carlos Alfredo Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana, que para los expertos forma parte de los cuerpos del Estado dedicados a aterrorizar a la oposición. Ahí están los 11. Los 11, diría Pedro, no son los 12, no son los 4, sino los 11 del patíbulo, no, en este caso. 11 personas que han sido citadas directamente en el informe. Ahora, les comento, en el día de hoy, tenemos nuevas sanciones para Venezuela. Vamos al portal de El Nacional y vamos a recoger la información que viene del gobierno de Canadá, que ha anunciado nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro y citan a 14 funcionarios directamente. El gobierno de Canadá anunció este miércoles nuevas sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, informó que 14 funcionarios más del gobierno venezolano serían sancionados bajo los regimientos de la Ley de Medidas Económicas Especiales. Estas sanciones envían un mensaje claro de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro rechazo a las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela. Por favor, acompáñame en la otra gráfica, la que tiene el signito del gobierno de Canadá. Bueno,
A ver, yo les voy a leer quiénes son las personas que han sido involucradas en esto. Tania Díaz, Fidel Ernesto Vázquez. Espérense un momentico que me entró una llamada aquí y me sacaron, ¿no? Tania Díaz, Fidel Ernesto Vázquez, lo van anotando ustedes. Fidel Ernesto Vázquez es el secretario de la constituyente Espuria, ¿no? Carolice Elena Pérez González, Cilia Adela Flores de Maduro, Erika del Valle Farías Peña, Ramón Darío Vivas Velasco, Cristian Serpa, magistrado del Tribunal Supremo, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Malaquías Gil Rodríguez, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, Janet Madrid, Carlos Quintero Cuevas, Xavier Moreno Reyes y Carlos Alberto Rotondaro Cova, el ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Estos son los 14 funcionarios que llegan a ser más gruesa la lista de sancionados por el gobierno del Canadá. Bien, mientras tanto, ¿qué está pasando? Más demostraciones de tratos crueles e inhumanos y de desapariciones forzosas. Vámonos al portal del Nacional. Denuncian desaparición de 4 familiares del coronel Osvaldo García Palomo. Oigan bien, la desaparición de 4 familiares del coronel Osvaldo García Palomo. La esposa del militar retirado dijo que presume que 3 primos lejanos se encuentran en la DGCIM de Boleíta. Señaló que García Palomo está fuera del país. El 24 de mayo, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia, la DGCIM, se llevaron detenidos en Carrizal a 3 primos lejanos de Osvaldo García Palomo, coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariano. Al día siguiente, en Barquisimeto, desapareció el hermano de la esposa del militar, es decir, el cuñado de García Palomo, que se llama Sorbay Padilla. Padilla explicó que la esposa se llama Sorbay Padilla. Padilla explicó que el gobierno vincula al coronel de 54 años de edad con supuestos actos terroristas, así que han tomado represalias en contra de sus familiares. Afirmó que la situación en realidad ocurre porque su esposo ha expresado su descontento con la Fuerza Armada Nacional. Bueno, por eso es que les digo, por más que se vistan de seda, del terror se quedan, ¿no? Por ejemplo, hoy impidieron que los profesores de la Universidad Central de Venezuela llegaran hasta la sede del Ministerio de Educación Superior. La Policía Nacional Bolivariana les impidió el paso, se les metió en los autobuses que iban desde la UCB hacia el centro de Caracas y dijeron que por órdenes superiores esos autobuses tenían prohibido circular. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana impiden que profesores de la Universidad Central se trasladen hasta el centro de Caracas, donde se desarrollaría una protesta. Los efectivos pararon a los autobuses de la universidad en Plaza Venezuela, que se dirigían a la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, y alegaron que su circulación por el casco central de la ciudad está prohibida, porque es que estos tipos han secuestrado, se han robado al país, para ponerlo con mayor claridad. Y mientras todo esto ocurre, aumenta la angustia, aumenta el martirio por enfermedades, por hambre. El Nacional nos da esta información e inmediatamente voy a pasar a compartir con ustedes un despacho de NTN 24. Luego del despacho de NTN 24 0212-482-9750, nuestro número telefónico para que compartan la primera tanda de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. El Nacional nos señala enfermos con cáncer sin fármacos para tratarse. Pacientes y médicos desmintieron el informe de asistencia que la viceministra de Salud presentó ante la Organización Mundial de Salud. Recuerden que la colocamos, desgraciadamente tuvimos que hacerlo, para escuchar una dosis de mentira en grado superlativo la semana pasada. Pacientes con pancartas en la mano y médicos con sus batas blancas se apostaron a las afueras del Hospital Oncológico del Táchira para rechazar el informe presentado por la viceministra de Redes de Atención Ambulatoria, Indriana Parada, ante la Organización Mundial de la Salud, con el que pretendió negar que había crisis humanitaria en Venezuela. José Vicente Franco, pediatra infectólogo, señaló que es falso que en el país hubiese disponibilidad de medicamentos para atender enfermedades debilitantes como cáncer y VIH.
Estamos sufriendo, dijo el médico, más que nunca un déficit de medicamentos para el manejo del cáncer, VIH y diabetes. Yo, como pediatra infectólogo, soy responsable de la vida de 36 niños a los que no se les asegura tratamiento retroviral en los próximos meses. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el doctor Franco, pero el doctor Franco tiene un nombre que se me acaba a José Vicente. El doctor José Vicente Franco, pediatra infectólogo del estado Táchira, donde se ha efectuado esta protesta de médicos en esta fecha, que como se da en cualquier parte del país, todos los días de toda nuestra historia de los últimos años, pues sirve como de vitrina a lo que sufre toda Venezuela. NTN 24 nos presenta en esta fecha, y agradecemos la cortesía de poder transmitir el material para todos ustedes, lo que ha ocurrido con los trasplantados que están exigiendo se les atienda. NTN 24, despacho. Adelante, por favor, Selene, y luego la voz de Dios, la voz del pueblo. Buenas tardes, gracias por el contacto. Así es, hoy una nueva protesta, ya lunes, martes y hoy miércoles. Pacientes venezolanos han protestado ante la falta de insumos, pero el día de hoy son los trasplantados los que vinieron acá hasta una sede del Seguro Social venezolano. Ellos tienen varias exigencias. Vamos a conversar con Luis Fernández. Luis, ¿cuánto tiempo tienes de trasplantado? ¿Cómo lo obtuviste y hoy qué sientes de esta situación? Tengo 18 meses trasplantado, me siento muy bien gracias a que tomo la medicina, pero en el momento que me falla la medicina puedo perder mi órgano. El miedo, bueno, es incalculable, el miedo que tenemos es incalculable porque al no tener el medicamento perdemos el órgano trasplantado. ¿Cuánta medicina te queda? No tengo reserva, estoy tomando el mes que está corriendo, no tengo reserva. ¿Te da miedo morir? ¿Podrías morir? Y al no tomar medicamento pierdo el órgano y de inmediato podría perder la vida. Bien, eran entonces parte de las impresiones de estos pacientes el día de hoy acá en Caracas. Ellos exigen medicinas. Hace 3 meses el ministro les prometió que iba a cumplir con la dotación de medicinas pues para poder mantener el órgano trasplantado en su cuerpo, pero no ha sido así. Estamos acudiendo acá porque hace meses que no nos entregan los medicamentos. Son una variedad de medicamentos dependiendo de la situación de cada persona, de cada trasplantado. Y no los estamos recibiendo. Hemos insistido, hemos venido con cierta regularidad a buscar, a reclamar, y el gobierno no accede, no quiere entender cuánto representa en gasto para una persona tener un riñón, y para el Estado propiamente, porque ese es un gasto que al fin de cuentas lo hace el Estado. ¿Cómo se siente el día de hoy, señor? No, me siento triste, me siento preocupado. Tengo un estrés grande por falta de medicamentos. En cualquier momento empieza el rechazo. Rechazar a alguien que ha hecho tanto esfuerzo, un riñón, eso es grave. ¿Qué le dice el gobierno venezolano? Es que ellos siempre ofrecen, pero no cumplen. Siempre ofrecen, sí, lo vamos a traer, pero no cumplen con nosotros. ¿Está en riesgo su vida? Evidentemente, todos nosotros tenemos el riesgo de morir. Bien, muchas gracias. Escuchaban entonces a uno de los pacientes quienes el día de hoy se dirigieron acá hasta la sede del Seguro Social en Caracas. Hasta ahora, hasta el momento, no ha salido ningún funcionario, ni por supuesto, mucho menos el ministro a atenderlo. Ellos aseguran que se mantendrán acá. Vamos a ver un poco entonces las imágenes de las reacciones del día de ellos. Hoy una nueva protesta por el sector salud. Son 16.000 aproximadamente los pacientes ya trasplantados y que ponen en riesgo su vida por no contar con las medicinas necesarias para que pues no perder el órgano que tienen en su cuerpo. Es la información y el aporte que nosotros desde Caracas podemos hacer, y con él retornamos el pase al Centro Internacional de Noticias. Adelante. El reporte de NTN 24. Los médicos a la calle en el estado Táchira vieron por el caso de los niños con cáncer y demás pacientes, demás afecciones, HIV, diabetes, los pacientes a la calle, a las afueras del Ministerio de la Salud. El ministro Luis López no le para, pero ni poquito. Recuerden ustedes que están esperándose también las respuestas de la vicepresidencia a propósito de las
manifestaciones que se produjeron hace unas 3 semanas. Este es el país que vivimos y en el que el culpable de todo esto quiere ser el pacificador. Válgame Dios. Venga, la voz de Dios, la voz del pueblo. Adelante, por favor. La voz de Dios, la voz del pueblo. Comenzamos con Jesús González, que nos llama desde Caracas. Jesús, buenas tardes, un abrazo, sí, te escuchamos. Buenas tardes, Miguel Ángel Rodríguez, excelente programa, excelente ventana. Mira, es horroroso todo cuanto se ha dicho, y si nos ponemos a decir todo lo horroroso por un barranco sin fondo que nos ha metido el gobierno a todos, muriéndonos de hambre, el pueblo, la gente humilde, y con falta de medicamentos y alimentos, poniendo al pueblo a jugar carritos desde hace 20 años, es horroroso esto. Y nos ponemos a hablar todo cuanto lo malo que está sucediendo. Te estoy llamando, Miguel Ángel, porque tu programa y tus antecesores son excelentes, los escuchamos bien. Y te voy a solicitar una ayuda de medicamentos de cuanto se está hablando allí. Estamos necesitando 2 medicamentos urgentes para mí. ¿Es posible que te lo pueda mencionar? ¿Sí? Claro, adelante. Glucofaje de 500 miligramos urgente, glucofaje de 500 miligramos y bromazepam de 6 miligramos urgente, que se necesita ese par de medicamentos. ¿Y a qué número te pueden llamar? A 0426 217 9416. Entre paréntesis, en cualquier momento que puedan llamar lo estamos atendiendo, sí. Y, repite el número telefónico, por favor. Sí, aló. Sí. Repite el número telefónico, por favor. Sí, 426 217 9416. Sí. Glucofaje, ¿y cómo se llama el otro medicamento? Bromazepam de 6 miligramos, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias. De 500 y bromazepam de 6 miligramos. Bien, esta ventana es para ti y obviamente para todos cuantos tengan necesidad de expresarse y necesidad de también solicitar ayuda solidaria, ¿no? Nubia Cerón nos llama desde Petare. Nubia, buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo está? Encantada de escuchar su programa todos los días en el radiecito de la cocina. Muchas gracias, muy amable, adelante. Mire, yo vivo acá en Petare, ¿no? Pero mi hija vive en Puerto Ordaz. Mi hija es docente y bueno, gana sueldo mínimo y tiene 2 niños, un niño de 7 años y la niña de 3 añitos. Desde el año pasado no le llega caja de CLA, no sé quién será el gobernador allá, y ella en realidad se ve en situación muy precaria. Yo quisiera enviarle de mi cajita que me llega y mandarle algo, pero no tengo la forma de cómo mandárselo, ¿ves? Y entonces me preocupa mucho que ella esté sufriendo con sus niños. ¿Ves? Pues bien, hemos oído con mucha atención el caso tuyo, el de millones de personas, ¿no? Ella vive en el Metropolitano, por Villa Bahía. Ella me dice que por otras partes llega, pero por donde ellos no sé qué pasará por ahí. Ojalá que el gobernador o el alcalde puedan averiguar. Le agradezco mucho, ¿yo? Un fuerte abrazo, Nubia. Gracias por tu llamada. Manuel Martineza llama desde La Guaira. Adelante, Manuel, fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. 2 cositas puntuales. Yo quería hablar sobre la nueva resolución o la nueva ley que van a implementar para expropiar las casas y apartamentos de las personas que están en el exterior. Que las casas están solas y entonces el gobierno pretende expropiarlas con la nueva ley que se llama Ubica tu nueva casa. Y otra cosa con las comunidades de indígenas del Amazonas que están siendo esclavizados por la guerrilla para buscar oro, y así el exterminio de toda esa etnia guayú que está en el Amazonas. Yo no veo que hay nadie que hable acerca de eso. Gracias. Muchas gracias. Déjame hacerte un comentario sobre el primer punto que tocas, porque se ha generado en el país una gran angustia con este tema del supuesto plan Ubica tu vivienda. Bueno, han sido requeridos en respuesta algunos funcionarios del gobierno
algunos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Espuria, todos coinciden en negar que haya planificado el gobierno algo así como "Bella, sáltale la vivienda a quienes salieron del país". Lo que preocupa de todo esto es que si bien uno no conoce que se haya determinado formalmente de parte del gobierno una cosa tan terrible como esa, con estos tipos, la verdad es que hasta lo peor pudiera uno esperarse, porque han sido capaces de lo peor, de la negación del derecho a la vida y la violación al derecho a la vida justamente por retaliaciones políticas. Bueno, amigas y amigos, cerramos esta primera tanda con Efraín Canache. Nos llama desde Chacao. ¿Cómo estás, Efraín? Hola, buenas tardes, Efraín Canache. Gracias, Efraín. Miguel Ángel. Te felicito por tu programa. Te llama otras veces. Mira, yo quería pedirle al presidente Maduro para que me suelte a mi hijo, que lo tienen preso por terrorista y que líder de una célula terrorista, un niño de 16 años, tú sabes, Dylan Canache, que estaba preso en el SEBIN y me lo pasaron para allá, para Cochecito. Por favor, te agradecería que para ver si te escucha a ti y para que me suelte a mi hijo, que me lo tiene preso, tengo 6 meses, no lo veo. Me dice, no, tan tranquilo, él está bien, y me lo pasaron para Cochecito y tampoco me lo dejan ver. Pues te agradezco, Miguel Ángel, por favor. Fuerte abrazo, Canache, fuerte abrazo. Bueno, y pensar que Tarek William Saab negaba hace un par de semanas que hubiesen menores de edad presos. Ahí tienen ustedes el testimonio del padre de uno de los niños presos de la dictadura. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Esta es la entrevista. No se muevan de allí. Al regreso, más del tintero, y estaremos conversando con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Odoardo Albornoz. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas un hotel que se distinga por su tranquilidad, excelentes instalaciones y servicios, que a la vez brinde una óptima atención a sus huéspedes? Entonces hospédate en el Hotel Muévete por Vargas. Disfruta su calidad. Visitarlo es comprobarlo. Hotel Muévete por Vargas tiene excelentes habitaciones de lujo y confort con modernas dependencias sanitarias, TV por cable, internet gratuito, wifi, aire acondicionado, servicio telefónico y traslado aeropuerto, hotel, aeropuerto incluido. Hotel Muévete por Vargas en Catialamar, Avenida El Ejército, Urbanización El Balneario, calle 13 entre calle 5, Estado Vargas. Teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis.
donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, amigas y amigos, los invito a que me acompañen en la segunda ronda que hacemos por noticias que no deben quedar por allí, olvidadas, no las dejen en el tintero. Don Eduardo, ha sido muy polémica la visita que algunos representantes de COPEI dispensaron al Palacio de Miraflores este martes, ¿no? Bueno, en elestimulo.com leemos una respuesta que da a tal visita Pedro Pablo Fernández, el hijo del tigre, de Eduardo Fernández, ex candidato presidencial, ¿no? COPEI entrega a Maduro lista de presos políticos y le pide libertad para todos. Leo, el dirigente opositor venezolano y militante de COPEI, Pedro Pablo Fernández, informó este martes 29 de mayo que entregó al jefe del Estado, Nicolás Maduro, una lista con los nombres de todos los detenidos que son considerados presos políticos en el país y le pidió se les otorgue la libertad. El también exdiputado subrayó que su partido no está interesado en participar en otro proceso de diálogo con el Ejecutivo luego de varios intentos sin éxito, porque hasta ahora no se ha traducido nunca en una voluntad real de producir hechos concretos que ayuden al país. No obstante, dice Pedro Pablo Fernández, ven las posibles liberaciones como una oportunidad que tiene el gobierno para enviarle una buena señal al país. Revisemos lo que está pasando en Colombia. En Colombia, el candidato ganador de la primera vuelta, Iván Duque, se anota el apoyo de los conservadores para la elección que se va a llevar a cabo, como todos ustedes saben, en el mes de junio. Y esto hay que irlo monitoreando todos los días. En La Patilla leemos, pacientes protestarán frente al Ministerio de Salud para exigir reactivación del programa de trasplantes. La convocatoria se da al cumplirse un año de la suspensión del programa que beneficiaba a miles de pacientes en todo el país. Los afectados también exigirán al gobierno nacional el suministro de inmunosupresores y el cumplimiento de los protocolos de tratamientos de las personas trasplantadas y con síndrome nefrítico. Ya escuchaban ustedes los testimonios de la gente en plena protesta, testimonios recogidos por nuestros colegas de NTN 24. El informe de la OEA acusa al gobierno de Maduro de 131 asesinatos en Venezuela. Ya les leímos la lista de los 11 funcionarios señalados directamente como responsables de la comisión de gravísimos delitos de lesa humanidad. Un poquito más sobre este informe, que pique y se extiende. El informe de un grupo de expertos designado por el secretario general Luis Almagro concluyó que existe base legal para denunciarlo en la Corte Penal. En su informe de 400 páginas y presentado por el panel de expertos, aseguró que existe fundamento suficiente para concluir que se cometieron crímenes de esa categoría. 131 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados colectivos. 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos 2 años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres por parte de funcionarios, bien sean civiles o militares o integrantes de colectivos. Todo esto viene a engrosar el informe presentado por la OEA. Sabemos que durante todo el día se han ido comentando los detalles. Al cierre, que este es el resumen de las cosas, se los dejamos nuevamente servidos en la mesa para tener conciencia del por qué se procuran
estas tramitaciones de justicia, en este caso por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y por último, leo en el Nacional, productores no pueden garantizar ni 2 meses de consumo de arepa. Así es. Voy a leerles otra vez el título y me callo 2 segundos para que ustedes exclamen lo que les dé la gana de exclamar. Productores no pueden garantizar ni 2 meses de consumo de arepa. A ver, tampoco era para tanto, ¿no? Esas mentadas que se escucharon. La producción de todos los rubros agrícolas ha caído en los últimos 10 años. Entre ellos, maíz 65%, café 70%, caña de azúcar 62%. Y pare usted de contar. Me dice Selene que tenemos a nuestro invitado ya al hilo telefónico. Selene. Está en línea Carlos Eduardo Albornoz, estimado amigo, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Bueno, Miguel Ángel, contento de escucharte, de saber que estás bien. Me contenta mucho en lo personal porque tengo muchísimo respeto y muchísima estima y valoramos profundamente la oportunidad que hoy nos brinda. Sabes, Carlos Eduardo, que cuando estaba leyendo esto, recordé en alguna oportunidad haber compartido contigo en una gira por el estado Guárico y justamente pasábamos por unas plantaciones de maíz y me hacías comentarios de todo esto porque bien representas al sector ganadero pero conoces a la perfección toda la situación agrícola y pecuaria de Venezuela. Hablemos de eso, en consecuencia, como primer punto, que no se pueda garantizar ni 2 meses de consumo de arepa. ¿Es una exageración o es verdaderamente así tan dura la cosa? No, fíjate, nosotros hemos venido alertando y cuando digo nosotros, somos el sector productor primario. Nosotros desde las agremiaciones hemos jugado roles diferentes. Yo comencé mi carrera gremial en FEDEAGRO, llegué hasta la vicepresidencia, hasta la primera vicepresidencia, es decir, estamos a un paso de la presidencia. Simultáneamente, éramos vicepresidentes también de la Federación Nacional de Ganaderos. Fallece el presidente actual, el que estaba en el periodo que estaba vigente y me toca asumir la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos, pero no solamente nosotros hemos estado en los gremios, yo soy agricultor, yo estoy en este momento reparando trompos, sembradoras y tratando por sobre todas las cosas de hacernos de los insumos que lamentablemente no están llegando. Ahora, no es que no están llegando, Miguel Ángel, es que ya no llegaron. O sea, hay una logística que es necesaria para tú poder acometer las labores agrícolas que lamentablemente ya a estas alturas es imposible acometer, ya no se puede, ya a estas alturas no podemos tener los fertilizantes, las semillas, ya se acabó el tiempo. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder cosechar mucho menos de lo que podíamos cosechar si hubiésemos tenido los insumos como en otras oportunidades. Ayer en una rueda de prensa el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, quien está por cierto aquí a mi lado, comentaba que las condiciones no le permiten ir más allá de garantizar un 15-12% de los alimentos que necesita Venezuela. Claro, eso cuando tú lo concatenas, apenas estamos produciendo 1.400.000 barriles diarios de petróleo, que no tenemos las condiciones, el tema de los puertos, es una cosa, que preocupa muchísimo. Entonces tú te das cuenta que el problema no solamente es el actual, sino que es un problema que va a tender a agravarse definitivamente. Pero tanto como para que nos quedemos sin arepas, que nos quedemos sin café, sin azúcar. Fíjate, la harina precocida de la arepa se produce con maíz blanco, pero lo que es la producción de cerdos, pollos, huevos, leche, es con maíz amarillo. Es decir, no es solo la arepa, es que no vamos a tener arepa, ni pollo, ni huevo, ni leche. La comida del ganado, de gran parte de nuestro rebaño,
se basa en los restos vegetales de esos cultivos que se hacen en el ciclo norte-invierno, que empezaron el 15 de abril y terminan en el último de junio, es decir, dentro de unos 25, 28 días a nivel nacional. Ya no tuvimos los insumos, ya no vamos a tener ese maíz y tampoco los animales van a tener la comida. Eso va a hacer que nuestro rebaño pierda condición corporal y vamos también a tener mucho menos oferta de carne. Es decir, esto es una cadena que trae consecuencias durísimas. Hace ratico en un conversatorio aquí en la Asamblea Anual de Consejo de Comercio, le hablaba a Juvenal Alvarez de Cavidea que nosotros llegamos en el año 91 a producir más de 5.000 millones de dólares solamente en producción primaria, pero el valor agregado que podíamos darle a esos 5.000 millones de dólares rondaba los 30.000 millones de dólares que los producíamos aquí en Venezuela. Lamentablemente aquí se ha golpeado de una manera indiscriminada el aparato productor primario, el tema de la confianza descalabró la economía nacional y lamentablemente, Miguel Ángel, nosotros no vamos a poder lograr un cambio de modelo económico y de políticas públicas económicas si no cambiamos los políticos del modelo económico que tantos años le han hecho a Venezuela. Bien, Carlos Eduardo, final y brevemente, dos temas. A ver, el primero, ¿de qué tiempo estamos hablando para que, como si ya no tuviésemos suficiente golpe encima, se recrudezca este golpetón que nos angustia todos los días con esto del agotamiento de los productos? Y lo segundo, te estoy hablando desde el Táchira. Sabes que hace unas semanas aquí hubo el asesinato de nuestro amigo Tarazona en el municipio Junín, en Rubio. Sí. Y aquí se insiste desde el gobierno nacional en decir que es que los vagabundos que deberían estar produciendo lo que están es contrabandeando y haciendo peripecias para desestabilizar al gobierno y tratar de ponerle al pueblo en contra, chantajeándolo por el estómago. Te escucho, Carlos Eduardo. Fíjate, en primer término, cuando tú hablas de los periodos, ya el periodo está en marcha, el periodo de mayor decadencia ya comenzó. Tú no lo vas a notar tanto hasta aproximadamente el mes de septiembre-octubre, o sea, viene el invierno a nivel nacional, eso mejora la condición corporal de los animales, hay unas pequeñas áreas que se siembran de maíz, de arroz, es decir, ese es el periodo donde nosotros sembramos, y a partir de allí hay una cosecha que de estos productos que depende, las hortalizas son 60, 70 días, en el caso del maíz son 120 días, en el caso del arroz en una época más o menos un periodo similar, pero tú vas a sentir unos 3 o 4 meses ahora donde no vas a sentir, no vas a sentir ningún beneficio, pero no lo vas a padecer de una manera tan profunda como va a ser a partir de noviembre de este año. A partir de noviembre de este año, cuando ya las pocas cosas que tengamos se hayan cosechado, cuando el pasto se lignifique, cuando la situación realmente llegue a su punto, vamos a encontrar un diciembre, un enero, un febrero, un marzo, un abril del año que viene, Miguel Ángel, verdaderamente pavoroso. Y eso no se va a poder solventar hasta mínimo octubre del año 2019, si empezáramos a hacer las cosas bien. Eso en cuanto a tu primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, nosotros hemos denunciado, como ningún otro gremio, dónde está la gravedad de la situación en cuanto al tema del contrabando, no solamente de la gasolina, que es el primer negocio de contrabando que hay de Venezuela hacia Colombia, sino el segundo contrabando es el de ganado. Es el segundo negocio de contrabando hacia Colombia. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro ganado es 3 o 4 veces menos que el precio que le pagan a un productor en Colombia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo maneja? ¿Cómo opera este tema? Hay grupos que están sectorizados a lo largo de los 2.200 kilómetros de la frontera, llámese disidentes de la FARC, Ejército de Liberación Nacional, Fuerza Bolivariana de Liberación, bandas criminales emergentes, los operativos que ellos se autodenominan palacos, que eso es una cosa que trae por los pelos, pero lo cierto es que ellos tienen compradores, tienen vacunadores que van a la finca, se le apersonan al propietario de la unidad de producción. En principio le dicen, bueno, que yo te garantizo la seguridad, le echan todo ese cuento. Y segundo, si tú osas entrar en el negocio del contrabando, bueno, tienes que entrar directamente con la gente que domina el territorio
que es cualquiera de estos grupos, dependiendo de la zona del sector de los 2.200 kilómetros de frontera. Ahora, eso es una cosa pública y notoria. Yo invito a alguien en Venezuela que vaya hacia Puerto Santander, cruce el puente de Puerto Santander y empiece a caminar para que encuentre más de centenares de motocicletas, yo creo que le llaman las abejas, con pimpinas. Miguel Ángel, tú debes haberlas visto, 9, 10 pimpinas, la gente vendiendo galones de gasolina del otro lado y los venezolanos haciendo cola justo al lado. Ahora, me pregunto, ojo, y las autoridades colombianas también complacientes con este tema. No puede ser que nosotros acá no tengamos comida, que no tengamos gasolina, que no tengamos las condiciones mínimas para nuestra subsistencia, y eso opere de manera pública y notoria. Sin duda, te reitero, Miguel Ángel, una situación muy calamitosa, pero el mensaje final que te quiero enviar es que ustedes encontrarán un sector comprometido, que este 5 de junio va a estar en un consejo de directores revisando la posición, cómo queda la posición de un Ejecutivo Nacional desconocido por el mundo internacional, legitimado por un Consejo Nacional Electoral que tiene dos rectores vencidos, que fue una elección atemporal, en fin, una cantidad de circunstancias que demanda de nosotros los gremios muchísima más responsabilidad, no solamente sectorial, sino nacional. Bien, Carlos, te agradecemos mucho tu participación en la entrevista una vez más. Un fuerte abrazo. Carlos Eduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Amigas y amigos, el tiempo me agarró, me alcanzó, me atrapó y me arrinconó. Se acabó el programa. Me disculpo con Pedro, lo dejamos en la salida con las 4 del patíbulo. Para mañana estaremos íntegros nuevamente con la entrevista. Muchísimas gracias por su atención. Pásenla bien. Dios está con nosotros. Vamos a vencer. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.